Nuestro tema de hoy va a ser enfocado principalmente en lo que es la educación con la globalización. Bien, para empezar vamos a definir lo que es la educación. Según lo que es la RAE, la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y efectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de la sociedad con la que conviven. ¿Qué tienen ustedes de opinión? ¿Qué sería educación para ti? La educación para mí es una forma tanto cultural, social y ética de cada país, dependiendo de sus creencias o su medio de cómo cada país está desarrollado. Para mí eso es la educación. Dios mío. Sí, pero también toma en cuenta que actualmente han tomado mucha influencia de parte de las religiones. Por Ahorita eso las como etnias Pero hay que facilitarlo no más. ya, y Simplemente su más cultura. un montón de Su conocimientos cultura tiene religión. combinados por alguien sí, más. De nada. ahorita No, además recuerden que para forma un tomar gran papel importante para la formación de cualquier persona, entonces. Claro, es cierto, un dato importante en la organización de De cualquier hecho, persona, la educación es lo más pero tiene más que nada que ver con la cultura, como dice mi compañero y amigo Bando, sobre la, eh, profundo. exacto, Ogundo, sobre sus creencias religiosas. Cada país tiene creencias religiosas, cada estado tiene creencias religiosas, así que es dependiendo mucho también de eso, de la forma y que esté centrada su mente. Unas personas pueden tener una mente muy amplia, muy abierta, y otras personas pueden tener una mente muy cerrada, enfocada en algo que le enseñaron sus papás o su familia. otra cosa que también se ha tenido en muchos errores que ha sido eso de donde se aprenden valores morales y demás, porque ven que desde jóvenes nos han dicho que, o bueno, han habido padres que se molestan por el simple hecho de que llegan sus hijos más groseros, más berrinchudos, más peleoneros o algo, y le quieren meter toda esa culpa a la escuela, cuando en realidad no necesariamente se necesita todos los valores morales viniendo de la escuela. Pero es que sí, sí, güey, porque por ejemplo, depende de cómo te parece. Que el medio en el que estés, si estás en una escuela, güey, y con compañeros groseros, güey, te van a volver grosero. Es muy extraño que te vuelvan grosero, en realidad de bajos recursos y de bajo nivel intelectual. Entonces, en este caso sí tendría razón Farías, pero en sí lo que es la escuela, lo que es la educación, te va a formar, pero dependiendo de tu contexto en el que estés, pues ya te va a tomar el papel indicado, ¿no? Es cierto, pero En la escuela donde hay lo que muy es otra cosa es que también educados, va a ser muy extraño que estés muchas mal veces educado como hay porque vas a estar gente conviviendo con pura gente educada. bueno, hay gente discapacitada que creyendo que a partir de la escuela van Una a tener que discapacidad. acoplarse a su forma de ser discapacitados, algunos que buscan la beneficación de esa manera, Carlitos, ¿qué buscan pedo? valores, buscan los valores que le enseñaron en su casa que se acoplen a su vida diaria en la escuela también. Entonces, es algo erróneo querer mezclar los valores morales al 100% con la escuela. Estas se aprenden en cierta parte, pero es en la convivencia de los compañeros, no necesariamente con los profesores y con la institución en sí misma. Bueno, la moral se aprende desde casa, eso sí estamos de acuerdo, pero lo que sí la escuela te enseña a convivir y a respetar las reglas de tu sociedad. Como yo dije, tal vez es dependiendo de cada núcleo familiar, pero también depende de varios factores sociales, más que nada, como yo dije, la religión. Hay muchas personas que están centradas mucho en la religión, otras personas que están centradas en lo ético moral, otras personas que están centradas como la usanza de antes. O sea, cada persona, cada padre de familia o madre de familia educa a su hijo como lo educaron a él o como le dieron a entender. En sí, si se dan cuenta, cada generación va cambiando dependiendo de la situación social. Nuestra educación no es la misma tanto en la escuela como en la casa que hace 20 o 25 años. Porque, bueno, si se acuerdan, nuestros padres, a nuestros padres los reprendían a golpes. Bueno, si se acuerdan, si alguna vez les dijeron a sus papás que a los profesores los reprendían a golpes y los papás decían que sí a ese maltrato. Entonces eran diferentes modos de educación.
Ahora nuestros padres tal vez porque no querramos o no sé, tengan esa dificultad, nos dejan más que nada un poco de libertad. Y ahora más que nada lo que más interviene en esa forma de educación son los derechos humanos, ya que los derechos del menor están arriba de todos los derechos. Ujú. No, y no solamente ha sido en esos tiempos, porque bueno, y en Chiapas todavía se vive un poco en parte esa situación en cuanto a la educación. Llegas a las primarias y y a las secundarias y vas a ver algunos profesores que tienen amarradas a las chicas de colas, a los chicos con las patillas largas, para que en el momento en el que se comporten mal o haya algún regaño, pues ya saben, algún tipo de regaño o llamada de atención a través de un maltrato o un abuso. Entonces allá se vive un poco más de situación con mucha disciplina, de Entonces, alguna manera un poco más violenta, pero entonces Chiapas es todavía es esa- educación a la antigua, se podría decir. sí, un poco. En sí, bueno, también en Oaxaca a mis abuelitos no les hablamos como hola abuelito o qué onda abuelo, no, les hablamos de buenas tardes usted. O sea, ya son muy arraigadas los valores, demasiado arraigados. Allá una persona de mayor de edad le tienes que besar la mano literalmente, porque es un centro o es la representación de la sabiduría. Entonces, los valores allá son más arraigados. Me he dado cuenta que entre los pueblos más pequeños los valores son más grandes que en una ciudad, si se dan cuenta. O sea, pueden venir, no sé, a Chiapas, por ejemplo, e irse a la Ciudad de México, que es muy diferente todo el contexto social. Sí, bueno, pero en este caso, esto consiste mucho más en la globalización y el avance un poco más como la libertad de las personas, porque en Chiapas, por ejemplo, allá allá es una situación un poco más rural, se llevan muchas tradiciones antiguas, todavía se llevan. Llegas allá donde, bueno, en su casa donde yo vivía antes, llegas y ves muchos ranchos alrededor. O sea, es una zona mucho más rural, con un poco menos de globalización, un poco menos de avance, por así decirlo. Entonces como que la libertad y el libre pensamiento es un poco más complicado ya llegar. Son más cerrados, me imagino, Entonces por ¿no? eso son un poco más cerrados de mente. Ujú. Entonces tanto la educación, tanto la globalización, todo ya es un poco más tradicional, por así decirlo. Bien. No es tan extensa la globalización allá aún. Sí, como tú mencionaste, la globalización juega un papel muy importante, ya que así el concepto nada más un poco abstracto de la globalización es un proceso económico, tecnológico y político y cultural a escala mundial en el que básicamente lo que es agarrar diferentes tipos de culturas y meterlo a tu propio mundo. Pero yo quisiera una pregunta, güey. ¿Qué? ¿La globalización es buena o mala para ustedes? Ya que mencioné a la famosísima Ciudad de México, no sé, la globalización es muy muy importante y muy verídica en esto, ¿me entienden? Porque ya dependiendo, como dice mi compañero Giovanni, sobre no solo lo social, sino lo tecnológico, lo cultural, literalmente en la Ciudad de México no solo se enfoca en la cultura como en nuestros estados, sino ya son varias culturas, es una mezcla de culturas. Entonces, tienes que lidiar con eso, tienes que comprender y más que nada tienes que tener valores hacia eso. Entonces, ¿cómo la considerarían? ¿Buena o mala para la progresión de una sociedad? ¿Cómo la verían? Pues actualmente se toma mucho como algo positivo, puesto que esos cambios mejoran pues a las personas, a la calidad de vida, al desarrollo, todo lo demás lo mejora bastante, sinceramente. Pero, güey, te estás olvidando de que tratan de estandarizar a la sociedad. Estamos olvidando ¿cómo se podría decir? Es que mira, cada pueblo tiene distinta cultura, distinta forma de ser, pensar. Y lo que hace la globalización es estandarizar y volver uno a todos los pueblos. Como por ejemplo Estados Unidos es la cumbre y ya todos estamos siguiendo su forma de vida, su forma de vestir, su forma de actuar. De hecho, el Y número eso a mí uno me parece correcto. es Finlandia. Así su modelo económico, el de educación es el número uno en Finlandia. Pero ahorita vamos a tocar No, ese pero me tema. refiero a la forma de vida. Ah, su forma de vida, sí. Ok, supongo que ¿Qué pasó?
Supongo que mira, la forma de vida es muy diferente en una zona rural, tanto en una zona urbana. Es un cambio de 360 grados. ¿Por qué? Porque en la zona rural empieza desde la alimentación. La alimentación en una zona rural es muy natural. A las personas, digamos que no les hace un daño tan agresivo como en las zonas urbanas, ya que pues, en las zonas urbanas la alimentación como es procesada, desemboca un gran cambio. Pero también es muy importante en la salud. Una persona que es rural se enferma, tal vez tiene una posibilidad de morir porque tal vez no haya buenos médicos en su clínica, no esté abierta en ese momento, o tal vez tenga una mayor posibilidad de vida, ya que su estilo de vida es más sano y menos irritante o menos estresante que en la ciudad. A cabo, si vives en la ciudad, tienes muchas probabilidades de sufrir infartos, ah, no sé, parálisis por estrés, cosas así. Entonces es un gran contexto, es una barrera muy aparte que tiene que ver tanto la educación como la globalización, pero eso es todo bonito acá. Sí, y como comentaba mi compañero Farías, estoy de acuerdo en que buscan también la unión de las culturas, pero también toma en cuenta que muchas culturas no se olvidan fácilmente de cómo están iniciando. Por ejemplo, en las zonas rurales, perdón. Las zonas rurales es muy difícil lograr que un pueblo cambie su estilo de vida. Está ejemplificando en Agua en Chiapas, hay un pueblo llamado San Juan Chamula. Llegas a ese pueblo, puedes llegar, meterte y encuentras bastantes internet, varias tiendas, pero llegas al centro de la colonia y la vas a ver como un pueblo completo indígena, o sea, vas a ver a toda la gente vestida indígena, todos los hombres vestidos indígenas, los vas a ver caminando, cargando sus cosas en burro, las estructuras muy tradicionales. Entonces mezclan un poco más lo que es cultura citadina con lo rural. Entonces la cosa no es que nos quieran... Todos van a terminar olvidando su cultura, ¿verdad? Porque todos sabemos, bueno, nos damos cuenta que la tecnología facilita muy cabrón nuestra vida. Y por ejemplo, algún día esos burros se cambiarán por, no sé, motos, esa ropa la cambiarán por unos Nike o unas playeras de marca. ¿Por qué? Porque eso es lo que ven en la tele. De hecho, se basan mucho las personas en lo que ven en la tele, en internet, en esas cosas para vivir su vida. Ya no quieren seguir su cultura, quieren cambiar su cultura. En este punto sí, en algún momento de todo siempre sí van a tener que modernizarse. El problema va a ser el tiempo, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Pero la cosa no es tanto que quieran mezclar todas las culturas. Está muy bien que quieran unir las ciudades, los países, porque al final de cuentas viene siendo provechoso para todos. La cosa está en que el mismo pueblo olvide sus tradiciones. No es tanto que quieran hacernos olvidarlas. De que las olviden, las van a olvidar, sí. No. En sí un pueblo olvida sus tradiciones, ya que muchos de esos pueblos van a la ciudad, ¿me entiendes? Cuando una persona que es de pueblo va a la ciudad, se convierte en otra persona, se adapta a su medio. En la ciudad es un medio, digamos que multicultural, entonces o agarra muchas culturas y ya cuando llega a su casa o a su pueblito natal, digamos que se sobreculturalizó y ya no puede o ya no quiere, digamos que tener esa cultura de su pueblo. Por ejemplo, muchas personas jóvenes les da pena también hablar la lengua de su pueblo. ¿Por qué? Por el medio social, porque en una escuela si hablas la lengua o un dialecto de un pueblo, lo más probable es que tengas acoso en la escuela. Entonces también hacen en la ciudad. Tengan en cuenta que también México es un país discriminatorio, no tanto por extranjeros, sino lo discriminamos entre etnias. Y eso está muy mal, porque nos falta, digamos que, entidad, nos falta saber que somos mexicanos. Entonces tenemos que ver muchas cosas de eso. Perdemos la identidad cuando vamos a una ciudad. Cierto, pero Es lo que pasa con la globalización.
Sí, es un La efecto. globalización nos hace querer ser otra cosa que en verdad no somos. Sí, eso sí es parte de la globalización. No hace querer que otra cosa no somos para encajar en la sociedad y que más que nada, digamos así, metamos al gobierno, que tengamos un camino, solo ese camino, para no ser otras personas, ¿me entiendes? Es algo muy cabrón porque te controlan por tantos medios que nunca sabes que estás siendo controlado. Sí, pero mira, pongamos esto en cuenta. México es uno de los pocos países que se avergüenza de su cultura. Hay muchos comerciales que dicen enorgullece de ser parte de México, o aquí en Chapingo, por ejemplo. Las etnias son las que más aceptadas son para ingreso a la universidad, por ser parte de una etnia, por parte de apoyo y bla bla bla. Y ahora pongamos un ejemplo, los extranjeros. Un chino viene, no le hacen bullying, no se avergüenza de su nacionalidad, sigue con su cultura. Esa es la diferencia entre un mexicano y un chino, o en un estadounidense o japonés o lo que sea. Nosotros nos avergonzamos mucho por ser mexicanos, ese es el Por eso problema. nos falta identidad. A ver, Nos Entonces, falta identidad. ya que tocaron lo que es el tema del lugar mundial, pues ¿Y por qué falta de identidad? Por la globalización. Ok, un mexicano es un mexicano. Pero la ¿La globalización nos globalización? espera, pero la globalización nos dice, ok, se toma por ahora separado. como somos Después lo juntamos al final. vecinos de un país primermundista, ¿por qué no querer copiarlo del país primermundista, me entiendes? O sea, nosotros no copiamos nada de Guatemala ni de los países sudamericanos, copiamos más de los... ¿Cómo no? Los cholos. Nos copiamos a El ¿Eh? Salvador. bueno, México a nivel mundial está pésimo, todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? De las 124 que están incluidas en una investigación internacional, pues México aquí, según esto, está en el lugar 102 de los 124, o sea, es uno de los lugares más bajos de los que tienen, a comparación de Finlandia, que es el número 1 a nivel educacional. Entonces, Sí, eso depende mucho de la educación. Tal vez Finlandia no tenga... Me he dado cuenta que Finlandia tiene recursos monetarios muy... no tan avanzados, pero su educación es muy grande. También como Cuba. Cuba no tiene los recursos muy, digamos que intensos para tener una buena cuestión económica en su país, pero tiene muy buena educación. O sea, un cubano tiene que aprender Pero es que español, inglés estamos de y acuerdo que en francés. Cuba estudian por gusto, ¿no? Porque ahí no eres más rico que otro. O sea, tú estudias porque te gusta lo que haces, no porque quieres ser rico o porque te obliga a tus papás porque quieren que seas rico. Es que el dinero es un tema muy importante en esas situaciones. pues, sí, Cuba es muy diferente. Por ejemplo, Cuba son de los países que tienen más médicos y es porque les gusta. Lo más lógico, por debido a su baja economía, pues no pueden aprovecharlo correctamente. Pero la educación ahí directamente en Cuba es muy buena. Son de los mejores médicos que salen a nivel mundial. Eso está dependiendo también porque literalmente los cubanos también son muy arraigados en su país. Aunque le falta tal más vez lo que actualización. Ajá, pero tal vez lo que nos falta a México, o sea, si le das cuenta le preguntas a un mexicano, sí, también, si le das cuenta le preguntas a un mexicano las fechas de la revolución o de la independencia y muchos no se lo saben. Y en cambio le preguntas qué canción está de moda ahorita, puta. Despacito, paso a pasito. Por favor en inglés, despacito. Pues Despacito. pero ¿qué creen que podríamos hacer para poder alcanzar así un nivel a tipo Finlandia? No tanto Finlandia, sino para por lo menos subir unos cuantos puestos más. De educación, tendríamos que tener en cuenta que nuestra educación en México, por sus políticas, por tantas ajustes que le ha hecho a las reformas educativas, no está favorable, ¿me entiendes? Los alumnos son muy, digamos que presionados. En cambio, en Finlandia sí, son presionados, son estrictos, pero ya lo que es que, digamos que ser muy ordenados, puntuales, y eso les hace que la educación crezca. Como te digo, los valores son los que influyen en muchas cosas. El otro día estaba viendo un empresario japonés que dice que en Japón lo más importante para la educación no es ser inteligente, sino es ser ordenado, es
ser, Son muy ordenados los digamos que muy japoneses. organizadas. Lo que es La asiático son organización los... es a todo lo que lleva. Pero ya vieron el nuevo modelo educacional que sacaron. La reforma educacional. ¿Cómo lo ven con eso? Yo lo veo como que muy pobre. ¿No? No, está muy... Quiero muy bien aprender. No sé, yo no lo veo bien. O sea, está muy buena la idea que tiene el gobierno. Está muy buena que tiene la idea del gobierno, porque dice que hay que reestructurar a los maestros, porque los maestros solamente enseñan a memorizar. Pero sí que... Se supone que con el nuevo modelo económico de la Secretaría de Educación Pública de la Nación Mexicana, se supone que dice que van a enseñar a los niños a aprender y a que les guste el conocimiento, no solamente a memorizar. Y eso me pareció muy interesante. Que sería que agarren gusto propio por la educación, ¿no? Que tengan... Sería básicamente... Sí, pero también recuerden y pongamos en cuenta que... Bueno, Sí, sí. También pongamos en cuenta, chicos, que muchas veces, muchas de las reformas que se han hecho actualmente han sido en parte beneficiosas, pero luego sacan un lado contrario. Podemos decir ahorita que la reforma educativa tiene muy buenas bases, que buscan dar una enseñanza más dinámica, más entretenida, con más interés para las personas, para los grupos, fomentar un gusto hacia la educación. Pero recuerden que no todos los chicos tienen los mismos gustos, no todos van a aprender de una manera No todos aprendemos igual. Estamos de acuerdo. Exacto. De diferentes tipos de inteligencias. Literalmente lo que tiene nuestro modelo educativo es que se ha centrado... Porque Exacto. los niños se supone que son como una hoja en blanco. Ten en cuenta que no usamos ese modelo de escuela de psiquiatría. Ten en cuenta que también nuestro modelo educacional está basado en un solo régimen, ¿me entiendes? Un examen. O sea, si no aprendes en todo ese año que te aplican el examen, está mal. Debería... el modelo educativo debería de aprender cuáles son las siete formas de inteligencia, ¿no? Bueno, lo que principalmente buscaría también es lo que en los maestros, ¿no? Que como lo que está pasando con nuestra escuela, que están ya tratando de darle maestría a todos los que puedan para ya especializarse bien y que puedan dar una mejor educación. Eso también es parte de lo que quieren, también de parte de la reforma, ¿no? Sí, pero ten en cuenta que también es presión para los maestros. ¿Qué? ¿Qué molesta? Bueno, Hay muchos maestros que ya están muy apasionados y creo que su información es la mejor que pueden darte, y su forma de enseñar ya es demasiado retrasada. O sea, los mejores maestros que nos enseñan en la escuela, ¿cuáles son? O son los jóvenes, porque por ejemplo, ponemos el ejemplo de, no sé, de Arraível, que no tenemos clase, güey. O de, por ejemplo, de varias cosas, de varios profes que te das cuenta de que, pues, ya pasó su época de enseñar. Entonces estás diciendo que deberían actualizarse en forma de conocimiento, ¿no? Deberían de haber todo es un ciclo. Estamos aquí. Sí, todos estamos de acuerdo. Y ellos creen que lo que siguen enseñando está bien, ¿no? Bueno, ¿qué opinan ustedes? Pero pues, es que se pusieron a querer cambiar cosa por cosa bastante más. Hay que empezar paso a paso. Yo opino Uh-huh. que nuestro nivel educativo también debería controlarse a tal como la reforma, pero tener los 7 niveles o los 7 modelos de cómo deberíamos aprender a 7 inteligencias y todo eso. Pero también para eso tendríamos que llegar a un nivel cultural y muy arraigado de nuestra identidad nacional, ¿entiendes? Es algo que también necesitamos mucho. ¿Saben qué se me acaba de ocurrir? Que podríamos acomodar los niveles de educación de acuerdo a tu inteligencia, no de acuerdo a tu edad. Pero no sería discriminación, ¿no? Así ya se vería afectado por derechos, No, ¿no? porque como ustedes dijeron, no todos aprendemos igual. Entonces, ¿qué sería dividirlos cierto, por tipo de inteligencia? no, ¿no? y no solamente sería, A los que y sean no buenos en solamente artes, sería, enseñarles lo básico, pero más artes, güey. Para que sean chingones en artes. Y lo demás, pues tengan lo básico, pero artes sea lo mejor que hagan.
arte, cultura, historia, eso sería lo más básico entonces. Y también lo Exacto. que es, De hecho, si se dan si cuenta, el lo niño que matemático, desde el cabrón, modelo educativo, que sea como que matemático. ya tienen los de segundo y cuarto semestre, ya nos vienen lo que es, digamos que cosas civiles como cívica y ética ya no son muy importantes. Entonces también tendríamos que revivir eso, ver nuestros valores, nuestras leyes, todo eso para tener una defensa para después, porque viene más en nuestra cultura de México. ¡Ay, Dios! En la mañana. También recuerden que no tenemos que tomar a consideración las 7 inteligencias, que el modelo está muy bien, que quieran hacerlo un poco más dinámico, está perfecto, entiendo bien que de esa manera aprenderán mucho mejor las personas, pero y aquellas personas que no aprenden en forma dinámica y solamente aprenden escuchando, Por eso, que entonces la tendríamos que cosa ver no los solamente modelos sería y las 7 formas de aprender. O sea, hay 7 modelos de aprender, entonces cada quien tener o identificar su modelo. Hay muchos que aprenden por el oído, por el tacto, por la visión, por ser didácticos, por hacer muchas cosas, ¿no? Hay unos que aprenden de todo Es que por creo todo, que es lo malo de eso. pero pues ya tendríamos que ver eso. Y tendríamos que hacer como un test para ver cuáles son las 7 inteligencias de cada quien. y no tanto Es que no podemos dividir los juzgarlo grupos por hasta quién sacó más ponerlo puntos, en práctica, sí, porque la teoría bueno, jamás va a ser mejor que la práctica, jamás. En la Así práctica, no podemos decir si va a funcionar dividir un o poco no, más a menos de los que grupos, no tanto presentemos por la una muestra pequeña y vemos que ahí funciona, ya lo mandamos a nivel global. a ver, y el tema de instituciones que apoyan a lo que es la educación, ¿creen que cumplen su función como tal o nada más son puro habla, como se diría? Porque según estas tenemos varias, capaz es la parte de la SED, la INE, lo que es la MPEI, la News. Entonces, pero yo nunca las he conocido hasta apenas ahorita. No sé si... Nada más ser, ¿no? No, también cumple aquí en México. ¿La sé? La SEP y las siguientes que les mencioné, de AMPEI. Ya sé. Pues ellas son partes por universidades de paga. Extranjeras. Ah, La otro modelo Yo educativo siento latinoamericanistas. que cumplen su función a medias, ¿no? Porque como que hacen solo lo que deben hacer y no buscan hacer más. Pues no es como el modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública, también tendríamos que ver eso, o sea, están desplegados de esa secretaría, pues ahorita son como que muy autónomos. lo que es la SEP es el monopolio, como todos se diría. Es el monopolio, es lo que controla todo. Ajá, como todos sabemos. Entonces si eso falla, pues ya sería que fallarían los demás. Entonces tendríamos que tener escuelas autónomas para que ese monopolio, si decae, digamos que cuando un monopolio decae empieza a tener una mayor eficiencia. Muy pequeño. Es que sería muy complicado tener escuelas autónomas. Simplemente por el ingreso. Es lo que sería. Ujú. Es que ustedes están diciendo como la idea de Trump, de que la educación se privatice bien cabrón y que cada escuela sea privada. Güey, ¿sabes? No, ahí estarías mal, te digo por qué. Porque el salario de las personas aquí en México no es como en Estados Unidos, ¿me entiendes? Está muy cabrón que una persona, si tendríamos que privatizar la educación, sería muy cabrón que alguien entrara a la universidad porque tiene toda su vida como un norteamericano en las universidades, pues. Entonces, imagínate aquí en México, y con suerte que entraran a la UNAM, y la UNAM es pública, Ya, ¿ves? ya. No, hombre. Ah, sí, sí. Entonces, ¿qué sería la problemática principal de la educación en México? La propia cultura, los propios hombres, falta de identidad. ¿Qué sería? Que la falta de actualmente preparación, lo que más se busca es tanto de los alumnos como de los maestros. entonces eso también podría ser una opción tanto en la educación. Por ejemplo, hay algunas escuelas que sin ser privadas ya valen muchísimo dinero con solamente el ingreso. Entonces es algo que complica mucho para la educación para las personas. Entonces, que Los también... ingresos más que nada, literalmente una persona de un pueblo
que no tiene buenos ingresos, no puede tener esa, digamos que oportunidad para entrar a una escuela media superior o terminar la básica, ¿me entiendes? Es muy raro que una persona de una comunidad rural, muy rural, termine una universidad. Digamos que cada 3 de 16 terminan una universidad en un pueblo, los demás se dedican al campo, se casan jóvenes, se van al extranjero, etcétera. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar? ¿La propia cultura, la visión del propio mexicano hacia su propio país? Tendríamos que cambiar la visión No, yo siento del que mexicano a su propio país. Tendríamos que nuestro país sí tiene fallas, pero se pueden solucionar. Tendríamos que cambiar la idealización del mexicano en otros países. Tendríamos que cambiar también, como mexicanos, tener que dar una mejor imagen hacia el extranjero. Y tener en cuenta que tener las raíces muy arraigadas, porque México es un país súper cultural, con mucha diversidad, tanto cultural como, digamos que biológica, entonces, y cultural, entonces tendríamos que ver mucho eso. Tendríamos que estar muy arraigados en nuestras raíces y también tendríamos que ser un medio de diferencia hacia otros países, estar orgullosos de México y cambiar nuestros sistemas, pero primero empezar a cambiar nosotros. Pues el cambio depende de todos, eso sí. Ujú. Sí, no es tanto difícil. Pero si no hay gente que ponga el ejemplo, si no hay gente que inicie el cambio, no va a haber ya no va a dar procedencia después. ¿Y qué somos nosotros? Exacto, entonces esto empezando principalmente con las generaciones que vienen adelante, y esta generación que estamos tomando un poco más de conciencia, necesitaríamos empezar a hacer el cambio por nosotros mismos. Es un cambio, pero en verdad muy estricto, tanto con nosotros y empezar a mover a la sociedad, y empezar a crear un poco más de conciencia. Literalmente se mueven los trabajos y con los ricos. Eso sí. Pero en cuestión de en cuestión de reforma, también sería por parte de del buen apoyo sería parte del propio gobierno. Aunque si se dan cuenta, la educación es muy apoyada por todo eso. Están muy rezagadas, van por otras cosas. Bueno, Entonces, Bueno, ya. sería de nuevo una culturalización a un enfoque de propia identificación hacia tu propia nación sería, ¿no? No necesariamente sería regresar completamente a los inicios, porque a final de cuentas tendríamos que regresar a lo que sería volver a los tiempos rurales, pero sí reducir un poco más el consumo excesivo en la globalización. Está bien que queramos actualizar las ciudades, buscar un número mayor de ingresos para el país, pero tampoco excedernos, porque así como se ve el ejemplo de la Ciudad de México, se tienen que tomar a veces medidas extremas como es que el doble no circula para que la contaminación reduzca. Entonces la cosa no es tanto beneficiosa como negativa. Puede que los ingresos aumenten, que las tecnologías circulen y también los productos, pero a costo de la contaminación y la destrucción del medio ambiente, más que nada. Entonces, eso también depende de nosotros. Es crear una conciencia ambientalista, ¿entiendes? Como somos una generación literalmente de futuro con eso de las nuevas tecnologías y eso, ¿por qué no crear también nuestras empresas que sean más sustentables para el medio ambiente? Tendríamos que ver todo eso, tendríamos que hacer un cambio. Entonces, podremos hacer una revolución, sí, pero a costa de que sea amigable con el medio ambiente. Sí, va a costar más, pero tendríamos muchas cosas más favorables, tanto para nosotros como ciudadanos, como país y como nación. bueno, con eso ya terminamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.